No sé cómo empezar este video. Costa Rica está al borde de la eliminación. Es probable que cuando muchos de ustedes vean este video o ya estemos eliminados o por alguna extraña razón y algún milagro hayamos clasificado al mundial o estemos en el repechaje. Lo cierto del caso es que las cosas en Costa Rica no están saliendo bien. Me refiero al fútbol. Pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo de que nosotros estemos tan mal? ¿Qué está haciendo de que las distancias con otros equipos que técnicamente eran más malos que nosotros se hayan acortado? ¿Por qué ya no le hacemos la pelea ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México? Y más bien, ahora equipos del Caribe, como Haití o equipos de Centroamérica que antes no la veían con nosotros, ahora sí. No sé si yo voy a tener la respuesta a esto, pero sí vamos a hacer un análisis de cosas que han venido pasando alrededor de la selección de Costa Rica en los últimos años que pueden estar afectando esto. Y vamos a empezar por aquí. La dirigencia de nuestro fútbol ha estado marcada por muchos casos polémicos en los últimos años. Podría decir incluso desde Eduardo Lin, fue relacionado con el tema del FIFA Gate, detenido en Suiza, procesado en Estados Unidos, ahora en libertad. Y les estoy hablando de un presidente que estuvo en la etapa más exitosa de una selección costarricense en un mundial, la del 2014, para que vean que esto se viene gestando de hace algunos años. Diríamos, por ejemplo, la etapa de Rodolfo Villalobos, una etapa donde no pasó mucho. Se tomaron muchas malas decisiones en contrataciones de ligas menores. A nivel dirigencial parecía que esto era un festival donde teníamos amistades, donde teníamos amigos, se le hacían favores a ellos para que estuvieran dentro de la selección, para que estuvieran dentro de la dirigencia. Y no sé, recuerdo un par de incidentes donde, por ejemplo, se hablaba de que Oscar Duarte estaba lesionado y no podía venir a un partido con la selección nacional y lo veíamos entrenando con su equipo en España para su momento. O ni qué decir de la cantidad de veces que Keylor Navas no quiso venir a jugar, no pudo venir a jugar con la selección nacional y se le permitía porque era Keylor Navas. Podemos llegar a la dirigencia actual. Una dirigencia donde el presidente es Osael Maroto, quien a su vez era presidente de Sporting, que tiene un proyecto con este equipo que no ha sido nada exitoso, donde agarró a su gerente deportivo Ignacio Hierro y lo metió para ser también el gerente deportivo de la selección nacional, y este a su vez ha hecho algunas cosas que tal vez no sean tan bien vistas, como meter amigos. ¿O quién dirán ustedes? No sé. El Piojo Herrera, por ejemplo, el hombre más cuestionado en este momento de la selección de Costa Rica. Pero de eso voy a hablar un poquitito más adelante. La dirigencia de Costa Rica no es solo el presidente, ahí hay un comité ejecutivo. ¿Quiénes están en ese comité ejecutivo? Bueno, por ahí está Juan Carlos Rojas, el que hasta hoy es presidente del Deportivo Saprissa. Está Joseph, quien es el presidente de Liga Deportiva Alajuelense. Está Jafet Soto, quien es el presidente del Club Sport Herediano. Y algunas personas más, que tal vez ustedes no conocen tanto. Y yo les puedo dar, no sé, algún nombre al azar de estos y podría mencionar, no sé, Eladio Carranza. No es un cantante de reggaetón. ¿Quién es Eladio Carranza? Eladio Carranza es parte del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Él llegó aquí gracias a una trayectoria que tiene en Liga de Ascenso. Fue escalando algunas posiciones hasta incorporarse a la Federación Costarricense de Fútbol. Por ejemplo, por allá del año 2004-2006, él participaba en la junta directiva de Ramonense. En 2011 fue electo como miembro de la Liga de Ascenso y desde entonces funge como tesorero en esa misma liga. En el año 2015, él comenzó funciones como el vicepresidente del Comité de Finanzas. Fue tesorero del Comité Ejecutivo desde el año 2019 al año 2023. ¿Y por qué les hablo tanto de este señor? Bueno, el propio Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol lo suspendió por 2 años para ejercer cargos dentro de la federación y con una multa de 1,5 millones de colones. No está muy claro el hecho, pero sí está relacionado con la defensa o la demostración del tema de amaño de partido con Golfito. Él participó como testigo, siendo miembro de la Liga de Ascenso durante muchos años, para ver si se podía resolver este tema. ¿Por qué lo sancionaron? Diremos que la dirigencia de nuestro fútbol no es la mejor. ¿Por qué? Bueno, no solo por este tipo de episodios, sino también por la toma de decisiones.
¿Qué ha pasado en los últimos años con los entrenadores de nuestro país? Recordemos que después del 2014, cuando se va Jorge Luis Pinto, después de todo el drama que se armó en su salida, no hemos tenido tal vez la mejor toma de decisiones con los entrenadores. Podemos recordar a Gustavo Matosas, que se aburrió de dirigir a la selección nacional y nos dejó botados, o el pésimo proceso que tuvimos con Luis Fernando Suárez, que ya se le había contratado por ser un técnico que supuestamente iba a darnos grandes frutos en la selección por ya tener experiencia en mundiales, y recordemos cómo terminó ese episodio, o de haber pasado más de 6 meses sin un entrenador cuando Gustavo Alfaro se fue y dejó a Claudio Vivas como interino, siendo él el director deportivo que tenía que buscar un entrenador, pero no lo hizo porque él quería quedarse como entrenador y al final la dirigencia no lo dejó. Y llegamos, por supuesto, al episodio que nos tiene hoy aquí: Miguel Herrera. Miguel Herrera es un técnico que ha tenido su éxito en México. Ha sido campeón con el América, ha dirigido a la selección de México, a pesar de que nunca dirigió una eliminatoria. Dato súper importante. ¿Qué podemos decir de Miguel Herrera como director de una selección? Bueno, se le contrató en 2014, cuando Vucetich dejó a la selección de México acabada y tenían que disputar un repechaje. Miguel Herrera agarra a la selección de México, va a disputar un repechaje contra Nueva Zelanda, que todos sabemos que México es 10 veces más grande que Nueva Zelanda, y van al Mundial de Brasil 2014, quedan eliminados ante Holanda en aquel famoso episodio del no era penal de Arjen Robben. Después de eso, para el 2015, participan en una Copa América donde se quedan en primera fase, y también en la Copa de Oro del 2015 queda campeón. Ojo, Miguel Herrera queda campeón con México. Dicho sea de paso, en esa participación nos eliminó a Costa Rica ganándole 1-0. Pero no podemos decir de que Miguel Herrera tuviera experiencia en eliminatorias. ¿Cómo es que una selección que pretende ir al Mundial, que tiene la posibilidad de contratar a un técnico extranjero, contrata a alguien que no tiene experiencia en eliminatorias? Alguien que no sabe lo que es ir a jugar al Caribe, alguien que no sabe lo que es ir a meterse a Honduras, alguien que no sabe lo que es ir a meterse a Panamá, alguien que no conoce lo que es jugar en el área. Porque sí, disputar partidos con México en mundiales o en Copas América o Oro, donde hay sedes neutrales o estadios gigantes que no son la realidad de nuestra eliminatoria, es facilísimo. ¿Y por qué viene Miguel Herrera a la selección de Costa Rica? Un nombre: Ignacio Hierro. Mexicano, director deportivo de la selección, amigo de Miguel Herrera. No es tan difícil, ¿verdad?, atar los puntos. A eso estamos atenidos con nuestra dirigencia: amistades. Pero bueno, creo que esta puede ser una de las grandes hipótesis, la dirigencia. Pero ¿es ahí donde está la culpa? Porque podríamos tener otras. Costa Rica tiene aproximadamente unos 10 años de venirla padeciendo con ligas menores. Lo último que recordamos de, no sé, por ejemplo, la selección sub-17 fue una participación en 2015 en el Mundial de Chile, donde quedamos eliminados en cuartos de final. Y ahí venimos como terminando un proceso que ya había dado frutos antes del año 2014. Después de eso, vamos a Egipto, 2017, quedamos eliminados en fase de grupos. Y después de ahí, nada. Hasta este año, donde Randall Azofeifa y sus muchachos clasificaron al Mundial. Mundial que no nos fue muy bien, por cierto. Quedamos en fase de grupos, solo hicimos un punto, quedamos eliminados de una forma un poco fea. Después de ahí podríamos hablar de la selección sub-20, que básicamente son futbolistas que ya están empezando su carrera profesional, que ya son jugadores hechos, que deberían estar en primera división o jugando en equipos en el exterior. En este proceso de 10 años, donde les digo que las selecciones menores no han estado bien, la selección sub-20 solo ha ido a un mundial, que fue en Corea en 2017. Previo a eso, la última selección sub-20 que había clasificado a un mundial era la del 2011 en Colombia. Sí, aquella de Joel Campbell, Jason Tejeda, que les había ido muy bien. Después de eso, nada. Selecciones sub-20 fracasando y dejándonos una generación de futbolistas que actualmente están en nuestra selección mayor. Es decir, son futbolistas que no han sufrido proceso de mundiales menores. No saben lo que es ir a jugar un mundial. Y ni qué hablar de la selección olímpica, ¿verdad? Que tenemos años y años y años de no clasificar a una olimpiada. Bueno, está bien, pero es que las ligas menores no necesariamente tienen que ser el problema. Un futbolista puede que no le vaya bien, puede que a un equipo no le vaya bien cuando tenés 17, 18 años, pero ya cuando te desarrollas y vas y justo es jugador profesional, pues las cosas deberían cambiar, ¿no? Hay algo muy curioso que ha pasado en los últimos procesos, y tomo desde el Mundial 2014 porque fue el último Mundial a donde fuimos de manera exitosa. Si ustedes recuerdan los últimos procesos eliminatorios que habíamos tenido, por ejemplo, para Rusia 2018, pues vivíamos
de la renta, básicamente. Vivíamos de una generación de futbolistas muy exitosa que básicamente estaba jalándonos y acarreándonos otra vez a un mundial. Y aún así, con algunas incorporaciones de futbolistas un poco más jóvenes, nos fue mal. No logramos pasar a octavos de final. Y ni que se diga de la clasificación a Qatar, donde fuimos a repechaje y la sufrimos montones para poder clasificar. Pero ¿qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahorita? ¿Será que nuestros futbolistas se están volviendo más malos? ¿O que nuestros futbolistas no están teniendo la participación que deberían tener, no sé, por ejemplo, a nivel internacional? Vamos a hacer un ejercicio. La selección que fue al Mundial de Corea-Japón 2002 tenía 9 legionarios. Pero, ¿dónde jugaban esos legionarios? Por ejemplo, tenemos a Mauricio Wright, que jugaba en Atenas, a Gilberto Martínez, que jugaba en Italia, Mauricio Solís, Walter Centeno, Ronald Gómez también en Grecia, Paulo César Wanchope en el Manchester City. No sé, vemos como el nivel que había en ese momento. Ahí podemos pasar a la selección del 2006, que básicamente mantiene muchos futbolistas de la selección del 2002. Ahí teníamos 8 legionarios. Luis Marín jugando en Israel, Gilberto Martínez jugando en la Roma de Italia, Paulo César Wanchope jugando en Argentina con Rosario Central, Álvaro Saborío jugando en Suiza y Douglas Sequeira era el único futbolista que teníamos en MLS. Un destino que particularmente no era el de mejor nivel. De ahí pasamos a la selección del 2014 que tenía 14 legionarios. ¿En qué nivel estaba la selección en nuestro mejor momento? Un portero que jugaba en la Liga Española, futbolistas jugando en Suecia, en Bélgica, en Dinamarca, en Grecia, en Holanda, en Alemania. Eran futbolistas que estaban jugando en ligas importantes, en equipos importantes, contra equipos importantes. ¿Por qué hacemos todo este comparativo? Bueno, actualmente la selección cuenta con 12 legionarios, según las últimas convocatorias. Pero, ¿dónde juegan esos futbolistas? Podríamos hablar, no sé, de los porteros, de Patrick Siqueira y Kevin Chamorro, que ambos juegan en Portugal. O Juan Pablo Vargas, que juega en Colombia. Muchos futbolistas jugando en la MLS. Y el resto de futbolistas en equipos o ligas cero importantes. Por ejemplo, podemos hablar de Orlando Galo, que fue campeón en su país con su equipo, en Letonia. O Francisco Calvo, que está jugando en Arabia Saudita, un fútbol que está con un crecimiento increíble, pero que juega un equipo que está peleando el descenso. Ojo, no quiero desprestigiar a los futbolistas que se van buscando un mejor estilo de vida porque son ligas donde van a ganar más dinero. Pero no podemos esperar mucho de ellos con un tema de nivel. Y a ver, viendo que la base de la selección actualmente es futbolistas del medio local, pues por ahí puede también andar un poquito el tema de por qué es que estamos jugando tan mal. No sé si haciendo una pequeña reflexión podamos decir de que nuestros futbolistas ya no tienen el nivel de antes, pero es que las comparaciones son odiosas y antes de estar en ligas como la holandesa o la española o la inglesa o la alemana, pasar a la liga de Letonia, de Rumanía, de la MLS, no sé, como que se entiende un poquito, ¿no? Nah, pero es que usted no me puede decir que igual Haití sigue siendo mejores que nosotros. O sea, a ver, es Haití. Bueno, si hacemos un análisis de futbolistas de la selección de Haití, vemos que hay futbolistas en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Países Bajos, inclusive en Ecuador. Son futbolistas que están en ligas un poco mejores en las que están nuestros legionarios. Digo, 2 más 2, ¿no? Lo cual me lleva a relacionar nuevamente el tema de la dirigencia con los futbolistas por medio de sus agentes. Los agentes trabajan para vender futbolistas en el exterior, para darles un contrato mejor y ellos poder cobrar por ese contrato. Pero en los últimos años, nuestro fútbol se ha visto relegado a ligas de tercera, cuarta o quinta categoría alrededor del mundo. ¿Que pagan mejor que Costa Rica? Sí. ¿El nivel es bueno? Para nada. Pero bueno, ahí está el negocio. Vender un futbolista a un mayor precio de lo que se lo podrías vender a un equipo nacional y cobrar por ello. Eso ha hecho que futbolistas vayan persiguiendo el sueño de dar el salto a un equipo mayor y se tengan que devolver años después. Como Kenneth Vargas. Ejemplos hay muchísimos. Y sí, yo sé, entiendo, hay futbolistas nuestros que son figuras en su equipo. Podemos hablar de Manfred Ugalde en su equipo en Rusia, con el Sparta. Podemos hablar de Alonso Martínez en el New York City. Pero ellos tienen gente que los pone a jugar.
¿cómo pretendemos nosotros ser una selección destacada si no tenemos quien arme fútbol? Históricamente hemos tenido muy malas convocatorias, hemos tomado muy malas decisiones y particularmente en esta administración los técnicos han hecho cosas paupérrimas. Estamos al borde de la eliminación y en nuestro fútbol se han intentado hacer cosas. Está la famosa regla sub-21 que para mí no ha servido para absolutamente nada. Se ponen futbolistas simplemente para cumplir, pero a la hora de la hora son elementos con los cuales no podemos contar. Porque no tienen el nivel, no son jugadores que estén jugando porque sean buenos, sino porque hay que cumplir un requisito dentro de nuestro campeonato. En este momento, a la hora que estoy grabando este video y a la hora en el que se publica, Costa Rica todavía es una incertidumbre. Es un milagro lo que tiene que pasar para que vaya al Mundial. De hecho, son solo 25% de probabilidades. Una combinación de resultados y no depender de sí misma para obtener ese resultado. Probablemente si ustedes están viendo este video después del martes a las 7 de la noche, ya saben qué sucedió. Independientemente de si vamos a ir al Mundial o no, las cosas no se han estado haciendo bien. Las cabezas de nuestra federación se están equivocando. Llámese porque tienen otro tipo de negocios, porque quieren llevar a que la selección sea un puente para un negocio nuevo, pero lo último en lo que están pensando es en que nuestra selección sea buena. Se toman malas decisiones, se convocan jugadores que no tienen que estar, técnicos que no saben lo que están haciendo, se toman decisiones alrededor de las selecciones menores que afectan el futuro de nuestra selección nacional. Las cosas no se están haciendo bien. Y si esto no cambia, para las próximas eliminatorias, para el Mundial del 2030, va a suceder lo mismo. Porque todavía no tenemos un proceso atrás de ligas menores que nos respalde, nuestros futbolistas siguen yendo a ligas que no son competitivas y nuestro campeonato nacional cada vez pierde más valor. ¿Qué irá a pasar? No lo sé. ¿Nos merecemos ir al Mundial? No. Quiero que la selección clasifique al Mundial como nunca antes, porque la debacle a nivel económico será terrible y lo único que hará será perjudicarnos aún más. Tienen que venir cambios muy grandes que realmente no veo que vayan a suceder. Si llegaste hasta acá, gracias por ver este video. Acuérdate de suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de todo el contenido que vamos a tener para las próximas semanas. Vamos a estar reaccionando a mucho contenido en vivo también, así que gracias por sumarte y muchas gracias por compartir este video si te gustó. Nos vemos la próxima. Yo soy Eric Gassman. Chao.